Conduje a casa en trance. Dejé el auto en la entrada y caminé como un zombi hacia la puerta principal. Finalmente logré abrirla. Me senté en el sofá. Mi amor por Linda y mi odio por ella se arremolinaron en mi cabeza hasta que se fusionaron en una masa oscura de dolor. Me encontré gimiendo mientras me sentaba en el piso. No tenía idea de cómo había llegado allí. Sentí como si 1.000.000 de libras de oscuridad hubieran descendido sobre mí envolviéndome. Había sido propenso a estados de ánimo sombríos antes, pero en comparación con esto, siempre había logrado escapar de la oscuridad. Una vez, hace mucho tiempo, tuve que tomar mi medicación. Subía las escaleras, bajaba las mismas escaleras, llevaba pantalones deportivos y zapatillas. Abrí la puerta y comencé a correr. No tenía idea de qué hora era o dónde estaba, solo estaba corriendo. Mi cabeza comenzó a despejarse por el esfuerzo. Me detuve, vi el amanecer en el cielo. No había luna esa noche, lo que se adaptaba a mi estado de ánimo. Pero ahora había al menos una pista de que el sol pronto saldría. Miré hacia arriba para ver dónde estaba. Había una autopista cerca. Ahí vi una señal de salida. Parecía que había corrido casi 2 millas. Me di la vuelta y corrí de regreso. Mientras corría troté hacia casa. Mi estado de ánimo sombrío mejoró un poco. Imágenes de la noche anterior pasaron por mi mente. Estaban intercaladas con imágenes de la vida antes de que Linda me dejara. Nuestra familia, nuestra boda, sexo en nuestra cama, nuestros hijos, solo destellos cuando todas estas cosas sucedieron. Me encontré de nuevo en mi calle, vi mi auto en la entrada, miré nuestra casa, la puerta estaba abierta, de par en par me detuve en el patio delantero. Nuestro vecino Smiley salió, se había levantado temprano y estaba amaneciendo. Jim, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Oh, dije con una voz que debe haber sonado robótica. Estaré bien, solo necesitaba correr. Entré en la casa. El señor Smiley me siguió hasta la puerta. Me miró de pie en la sala de estar. ¿Vas a estar bien? ¿Dónde está Linda? Linda está conmigo ahora mismo, pero me encargaré de eso, gracias. Se dio la vuelta y se alejó. Cerré la puerta, me senté en el sofá en la sala de estar, miré el reloj. Eran las 8:08 de la mañana. Lentamente subí las escaleras, me quité la ropa y me metí en la ducha. Al menos, cuando me miré de nuevo, estaba desnudo y mojado de pie en nuestro dormitorio, goteando. Agarré una toalla y me limpié. Me puse mi ropa interior térmica, otra sudadera en mis botas, bajé las escaleras pensando en correr un poco más, pero apenas podía soportar los destellos de nuestras vidas. Comenzaron de nuevo y la oscuridad regresó peor que antes. Grité y grité. Entonces, por alguna razón dejé de gritar, ya no podía soportar. Subí las escaleras, fui a mi caja fuerte de armas. Saqué la única arma que tenía, pistola semiautomática calibre .45. Me encontré sentado en el sofá otra vez con la pistola en mi mano. No podía recordar cómo llegué allí. Revisé el arma girando la corredera. El cartucho había sido expulsado. Y vi que el cargador estaba en su lugar. Sabía lo que tenía que hacer. Puse la pistola en mi cabeza. Miré mi reloj para ver qué hora moriría. Eran las 11:30. Intenté apretar el gatillo. No pasó nada. Miré el arma. No era muy bueno con las armas. Recibí esta de mi padre para protección. Por supuesto que el seguro estaba puesto. Jugué con ella y luego pensé que podría estropear la sala de estar. Se suponía que los niños vivían aquí. ¿No sería justo para ellos si lo hiciera en la casa? Salí al porche y me senté en una silla de jardín que estaba cerca de la entrada. Puse la pistola en mi cabeza otra vez temblando. El señor Smiley, que vivía al otro lado de la calle, comenzó a gritar. No, Jim, no. Lo miré, estaba enojado. Empezó a correr hacia mí, pero él ya era viejo. Lo vi tropezar y caer. Puse la pistola en su cabeza justo cuando el señor Smiley se cayó. Un auto deportivo de lujo se detuvo al lado de la acera. Salí en mal momento. Miré, estaba caminando alrededor del auto. No pareció notarme. Comencé a correr hacia el auto. Abrió la puerta y Linda salió. Para entonces yo ya había caminado hacia el auto. Ambos se dieron la vuelta y me miraron. Apunté la pistola a mi cabeza. Recuerdo sus caras cuando me vieron. Linda comenzó a gritar con la boca doblada en una. Él solo lo miró. Dio un paso hacia mí levantando su mano. Parecía que iba a agarrarme como si fuera un jugador de béisbol. Me invadió una rabia tan grande que sentí que iba a quemarme hasta morir. Le disparé en el pecho. Se vio sorprendido y chilló. Seguí corriendo mientras él cae lentamente sobre el frente de su auto. Se apoyó contra él y yo lo miré desde arriba. Recuerdo claramente la mirada en su rostro cuando me miró. Su sorpresa se había convertido en horror. Me miró jadeando con terror en sus ojos. Le volé los sesos sobre el capó de su lujoso auto deportivo. Había una breve pausa. Escuché las palabras de Linda. Oh, Dios mío. Oh, Jesús. O ella estaba gritando. La miré directamente. Puse la pistola en su cabeza. Ella me miró horrorizada, congelada. Entonces le dije una palabra y apreté el gatillo. Mientras apretaba el gatillo sentí que me tiraron a un lado y caí al suelo. No se me ocurrió en que no debería haber percibido esto. Escuché gritos y rugidos.
No pude entender ni una sola palabra. Entonces escuché sirenas, me sentí mareado, entendía por qué estaba sintiendo algo, estaba muerta pero no lo estaba. El Sr. Smiley resultó que me agarró justo cuando estaba apretando el gatillo. El arma se disparó, voló una pequeña parte de mi cráneo y la mayor parte de mi cuero cabelludo. Cuando luego miré las fotos de la escena del crimen había tanta sangre alrededor de donde había caído que me sorprendió haber sobrevivido. Pero había sobrevivido. Me desperté en un entorno hospitalario. Al menos pude decir que había luces parpadeando en la habitación oscura. Una especie de máquina estaba funcionando. No podía mover mis piernas, mis brazos y manos estaban entumecidos, pero al menos parcialmente móviles. Traté de hablar, pero había algo en mi boca, como descubrí más tarde. Un tubo. Comencé a agitarme. Si se puede llamar así. Alguien notó que apareció una enfermera. Vi la mirada en sus ojos. Su rostro estaba borroso, pero pude escucharla jadear. Desapareció. Esto me desanimó por decirlo menos. Traté de gritar de nuevo, pero todo lo que hice fue un sonido extraño. Comencé a desvanecerme. Un hombre apareció sobre mí. Estaba sonriendo. Dijo Jim, ¿estás en el hospital? Vas a estar bien. Quédate conmigo. Desaparecí. Volví más alerta. Las enfermeras y los médicos iban y venían. Desaparecía y luego regresaba cada vez que parecía estar un poco más alerta. Y un weird. Comencé a recordar lo que había sucedido. Me sacaron el tubo de la garganta. Era doloroso. Empecé a tener un ataque de tos y me desmayé. Volví a mis sentidos. Había una enfermera mirándome. Al menos pensé que era una enfermera. También había un tipo que entraba. Dijo que era un médico y Jim. Te han disparado. Tienes una herida de bala en la cabeza, pero la herida no era penetrante. Sufriste una conmoción cerebral grave y daño en el LED. ¿Quién conde? Sonó la bocina de un auto afuera. Ese será mi taxi. ¿Hay algo mal con tu auto? No, pero probablemente tomemos unas copas, pero nunca antes he jugado al billar. Está bien. Roger dijo que te enseñaría. ¿Por qué está tan tranquilo aquí? El bar principal está lleno, hay un equipo de billar en este pub, pero el horario está todo mezclado. Arriba suelen jugar entre semana, pero tienen un partido fuera de casa esta noche. Greg tiró lo último de la ensalada a la basura. Le dijo a la Shna. Fui incontables veces que no le gustaban los tomates, pero ya nunca lo recordaba o tal vez lo recordaba, pero simplemente no estaba de acuerdo, no era un buen día. Susan había estado de mal humor últimamente, pero él no sabía por qué pensaba en ella. Ofrecerse a mirar debajo de su falda tal vez era un farol, después de todo, no podía salir sin sus bragas puestas. Podría con tu mano izquierda extiende tus dedos así formando un puente estable. Roger tomó su muñeca Sissy y con tu mano derecha sujeta firmemente el extremo grueso de la cola, su mano derecha ródola de ella. ¿Estás segura de que esta es la cola que estoy sosteniendo? Él estaba respirando en su oído y ella sospechó que era su cuerpo el que tocaba su falda. Greg voló por el dormitorio sin estar muy seguro de lo que buscaba en el baño. Sacó un envoltorio de celofán de la cesta de basura media sin entrepierna. Su esposa había salido sin sostén usando media sin entrepierna. Y luego en contra de su mejor juicio miró en el cesto de ropa sucia donde encontró una camiseta gris de Netflix, la sacó y la olió, olía como si Susan Elvis y hubiera sentado en el tanque y lo hubiera visto hasta el final. Suscríbete a mi canal, gracias. Mucho hablamos con su familia pero no la hemos visitado las siguientes 2 semanas, las pasé recuperando mis capacidades físicas. Hice fisioterapia cuando tenía SIDA y estaba en la sala de recuperación. Siempre teníamos una oficial de policía con nosotros. Los niños vinieron a verme 2 veces. Al principio estaban asustados por el vendaje en sus cabezas, pero después de unos minutos parecieron volver a la normalidad y hablaron sobre su escuela y deportes. Me alegré de verlos, me interesaba su futuro. La abogada y yo tuvimos varias reuniones en una habitación privada al lado de la unidad de rehabilitación. Ella era ingeniosa. Le conté todo lo que recordaba hasta cierto punto. Ese momento llegó cuando decidí dispararme frente a Linda. Le dije que no tenía absolutamente ningún recuerdo de haberme disparado. El siguiente recuerdo fue despertar en el hospital. Me dijo que me interrogaría un psiquiatra designado por el tribunal y alguien que ella había contratado con fondos del tribunal. Me dijo que estaba acusado de asesinato en 2º grado con un arma por la que podría enfrentar hasta 60 años. Por ese cargo, dijo que no tenía ninguna duda de que había disparado y matado. Me pidió que no lo llamara. Dijo que no tenía ninguna duda. Buena impresión. Decidí que en la corte lo llamaría ese tipo, o tal vez el tipo muerto. A ella no le gustaba que se mencionara al tipo muerto.
Tomé medicamentos para mis estados de ánimo negros, disminuyeron pero no desaparecieron. Trabajé duro para recuperar mis habilidades físicas y sorprendentemente estaba haciendo un buen progreso. Podía caminar y algunas veces trotar con facilidad. También me estaba haciendo más fuerte. Me presenté en la corte de forma remota desde los TADES del hospital donde me pusieron custodia sin fianza en espera de una evaluación psicológica. Me declaré inocente. Me acusaron de varios cargos, el más grave de los cuales asesinato con arma en segundo grado. Los médicos que me trataron sabían que cuando me liberaran podía ir directo a la cárcel. Decidieron mantenerme un poco lo habitual. Seguí entrenando duro ahora, levantaba pesas y hacía aeróbicos. Fui a ver a un psiquiatra que me hizo pasar por toda una batería de pruebas respondiendo preguntas que parecían completamente sin importancia. Sin embargo, estuve muy atento a veces mientras respondía. Él hacía una pausa y me miraba. Yo cambiaba mi respuesta cuando lo hacía. Esto no sucedía muy a menudo. Pasé un total de 5 horas con él durante 2 días. Luego me dieron de alta del hospital y me transfirieron a la custodia de un hospital psiquiátrico con un pabellón cerrado. También había un gimnasio allí, y lo usaba muy a menudo. Mis compañeros de celda no parecían muy interesados en eso. Era un grupo extraño de unas 15 personas. Algunas de ellas estaban aprendiendo cómo funcionaba el tribunal. Algunas estaban siendo evaluadas o esperando juicio. Algunas eran zombies. Una psiquiatra estatal entró y me hizo una serie de pruebas. Ahora me di cuenta de que estaba probando para ver si yo era Malice. Eso es lo que las pruebas intentaban determinar. Las preguntas estaban diseñadas para ver si estaba mintiendo en un intento de hacer que mi caso pareciera bueno. Las pruebas eran muy similares a las que tomé en el consultorio de mi médico, así que di las mismas respuestas. A veces esas respuestas no eran completamente precisas. Estaba en esta instalación durante 3 semanas. Mi familia me visitó, pero no mis hijos. Pregunté por Linda. Ahora estaba con sus padres, pero no se sentía bien. Estaba siendo tratada. Vio a los niños una vez y no fue bien. Me dijeron que su tono de voz uniforme los asustó. Dejé de tomar la medicación. Los estados de ánimo negros surgieron a veces, pero me ocupé de ellos. Mi abogada me declaró inocente por razones de locura. Dijo lo siguiente: tenía un defecto mental, una depresión tan grave que era como una psicosis. Este defecto mental, en lo que respecta a la ley, me impidió darme cuenta de la ilegalidad de mi conducta o poner mi conducta en conformidad con la ley. Fue en esto último que ella iba a detenerme. No pude detenerme cuando me enfrenté a ella y a mi esposa. El informe de mi psiquiatra respaldó mi posición. El informe del psiquiatra del gobierno fue ambiguo en cuanto a si estaba fingiendo. Se llevó a cabo un juicio. Admitió en el juicio que disparé y maté a Mark. Fue grabado en un video de vigilancia casi todo. El señor Smiley testificó que dijo lo preocupado que estaba cuando me vio regresar de correr y antes, cuando vio la puerta abierta, casi llamó a la policía después de nuestra primera interacción. Luego contó cómo le puse una pistola en la cabeza mientras estaba de pie en el porche, y él gritó, corrió hacia mí, se cayó y se levantó. Me vio disparar al jugador de fútbol. Sus palabras y luego me apuntó con el arma. Se levantó y me agarró, pero el arma se disparó y caí al suelo inconsciente. Pensó que estaba muerto. El contrainterrogatorio del señor Smiley fue breve, estaba claramente diciendo la verdad. Tomé la palabra y conté lo que había sucedido hasta el punto en que decidí dispararme frente a ellos. Luego dije que no recordaba lo que había sucedido hasta que estuve en el hospital. No había nada para rebatir esto. El psiquiatra estatal testificó que las pruebas que me realizó no revelaron concluyentemente humanidad. Mi psiquiatra dijo que había estado tan profundamente deprimido por los eventos de la noche anterior que me había vuelto psicótico suicida, y no podía dejar de ver a las personas que me habían puesto en ese estado. Estaba claro que después de matar a Mark había intentado suicidarme. Fui absuelto después de solo 1 hora de deliberación del jurado. Después de eso, me internaron en un hospital psiquiátrico, pero no en el que me encerraron. Tuve que demostrar que había recuperado mi cordura y mi capacidad para controlarme. No pasó mucho tiempo. Los expertos confirmaron que mi depresión podía controlarse con medicamentos si era necesario, en su opinión. No era un peligro para mí ni para los demás. El juez estuvo de acuerdo y me convertí en un hombre libre. En enero del año siguiente, mis hijos y mis padres me saludaron cuando dejé la institución. Fui a vivir con mis padres por el momento.
Linda recuperó la custodia de los niños y regresó a la casa. Ella también estaba tomando medicamentos, pudo volver a trabajar, pero necesitaba ayuda con los niños, y ambos padres se la proporcionaron. No la he visto ni hablado con ella desde la noche del tiroteo. Por supuesto, mi caso tuvo mucha publicidad. Cuando Linda regresó a la casa, ella fue acosada por los medios. Después del juicio, las cosas se calmaron un poco, pero ahora que se informó que me están liberando, la historia vuelve a estar de moda. Solo otro problema, entre muchos. Linda no solicitó el divorcio ni hizo nada sobre la custodia de los niños. Una semana después vinieron a la casa de mis padres para pasar el día. Linda no apareció. Pasé un tiempo increíble con ellos. Era sábado, y pasamos todo el día con ellos, hasta justo antes de dormir cuando regresaron a casa. Decidí que Linda y yo deberíamos reunirnos y hablar sobre todo lo que había sucedido para tratar de averiguar cómo deberíamos proceder. Le escribí una nota a tal efecto, y le pedí a mi padre que se la entregara. Linda estuvo de acuerdo en que necesitábamos hablar. La reunión se programó para 10 días en la casa de sus padres. Tuve que decidir cómo abordar esto y qué quería. Decidí que quería entender lo que ella había hecho. También necesitaba entender lo que ella quería en el futuro. Quería una relación con mis hijos, por supuesto, pero no estaba del todo seguro de si quería tener algo que ver con Linda, o en ese sentido, si ella quería tener algo que ver conmigo. El asesino de su amante antes de la reunión estaba en un estado de completa angustia, pero no volví a tomar mis medicamentos, y resultó que el mal humor no regresó a pesar del estrés. Me puse en forma y comencé a trabajar por mi cuenta de vez en cuando para obtener algo de dinero. Me sentí capaz de valerme por mí mismo. Me preguntaba si ver a Linda me haría retroceder. Toqué el timbre de la casa de sus padres a las 10 el sábado por la mañana. Su padre respondió y me llevó a la sala de estar. Se fue y Linda entré en la habitación. Me levanté y crucé la habitación. Nos miramos el uno al otro. Parecía demacrada. Tenía una mirada acosada. Pensé que no podía haberle parecido así. Para ser honesto, estaba más en forma físicamente de lo que solía estar, pero no al nivel de un jugador de fútbol. Le dije, hola, ¿cómo estás? Ella respondió suavemente, mucho mejor que... Bueno, estaba tan nervioso que podía ver que ella también estaba nerviosa. Lamento no haber venido antes. Dijo que estaba fuera de servicio por un tiempo y luego me dijeron que podría perjudicar tu defensa. Está bien. Lamento la forma en que resultaron las cosas. Lamento haberme puesto así. Simplemente no podía aceptar lo que pasó. Fue tan horrible e inesperado. Me eché a llorar. No podía decir nada más. Se acercó a mí y me abrazó. Dijo que lo sentía mucho por lo que hice. Me llamaste antes de dispararte. Yo sabía que estabas cierto. Yo he estado pensando mucho sobre por qué sucedió, y no puedo decirte que ese tipo simplemente me tomó por asalto. Bueno, solo desearía poder ir a ver a alguien contigo para hablar sobre todo este episodio. Fui a un consejero. ¿Lo has hecho? Sonrió tristemente. No ayudó mucho. Estaba traumatizada, por supuesto. Fue tan aterrador por un tiempo que no podía dejar de imaginarlo. Ahora lo tengo bajo control, pero aún puedo invocarlo si quiero. Loca, yo soy la loca. Rompimos el abrazo y simplemente nos quedamos hablando uno al lado del otro. Ella preguntó, ¿has pensado en lo que quieres hacer con la familia y con nosotros? Sí, por supuesto que sí, pero necesitaba tu consejo y necesitaba verte y ver cómo reaccionaría. Tengo que decir que realmente te odié por un tiempo, pero no más que eso. Y sin embargo todavía tendría algunos problemas, ya sabes, para reanudar, porque no quiero volver a tener esos sentimientos nunca más. ¿Eso significa que se acabó lo nuestro si es que quiero volver contigo? Creo que quiero, pero no sé cómo. No puedes simplemente volver a vivir contigo, pero los niños te necesitan. Tal vez deberíamos ir a terapia y compartir tiempo con los niños. Eso fue lo que hicimos desde esa primera reunión. Me di cuenta de que ya no odiaba a Linda, pero también descubrí que no tenía ningún deseo de estar cerca de ella y ningún amor por ella. Todo eso se había ido, el odio se había ido y con él el amor. Me mudé a un apartamento de 2 habitaciones y comencé a trabajar por mi cuenta a tiempo completo. Nuestras sesiones de terapia nunca comenzaron. Linda parecía ansiosa por reconectarse. Yo no lo hice y finalmente se lo dejé en claro. Fue en la 4ª sesión y Linda sollozó después de mis palabras.
Le dije como lo había hecho antes que el riesgo para mí de la intimidad con ella era demasiado grande. 18 meses antes casi me había matado. No tenía ninguna explicación de por qué se había ido con eso, excepto que necesitaba sexo, y eso no era suficiente para intentar ser una familia nuevamente, y aunque no lo dije, sabía que si volvíamos a estar juntos, y lo hizo de nuevo, uno de nosotros moriría o ambos nos divorciamos. Y ella se quedó en la casa. Yo trabajé en un buen trabajo, gané algo de dinero y compré una casa cerca para que los niños pudieran visitarla. Tenían sus propias habitaciones. Todo era tan difícil para los niños, las burlas en la escuela, las preguntas sobre por qué hicimos lo que hicimos. Eventualmente las cosas se calmaron. En su mayor parte había cierta renuencia por parte de cada uno de ellos a socializar con miembros del sexo opuesto. Pero eso pasó. Linda nunca se volvió a casar. Escuché que salía con hombres, sí, pero no me importaba si había intentado poner a alguien en la casa. Podría haberme quejado, pero eso no sucedió y ahora se van a la universidad. Tampoco nunca me casé. Descubrí que no podía confiar en nadie, en ninguna mujer, y si no cuentas a los niños y mis padres, en nadie en absoluto. Es cierto que accidentalmente entablé una relación a largo plazo con una mujer joven, Kelly Smith, que era madre soltera con un hijo de 10 años. Ella y yo tuvimos claro desde el principio que necesitábamos algunos buenos momentos y quizás un poco de contacto cercano y abrazos de vez en cuando. También me agradaba su hijo e hice todo lo posible por ayudarlo. Además, conocí a mujeres, la mayoría de mi gimnasio. Mis experiencias me hicieron desarrollar músculos y ponerme en forma. A ellas les gustó que algunas de las mujeres, supieran que me acusaron de asesinato. La mayoría no. De las que sí lo sabían, 2 se excitaron mucho. Me aproveché, pero no me sentí cómoda con eso, así que me alejé de ellas. Ahora mi vida no es solitaria, pero no se aproxima ni por asomo a lo que era antes de que Linda me rompiera el corazón una noche y nos arruinara. Teníamos una familia feliz una noche y la arruinó. El único consuelo es que él no sobrevivió para crear más destrucción. Cuando me enfermé gravemente, siempre repetía los últimos momentos de su vida en mi cabeza. Me ayudó.